Exposición escalofriante. 7 relatos embrujados, que policías no pueden explicar. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio marginal de Ciudad Juárez, donde el aire pesado olía a miedo y desesperación. Rosa, madre soltera de 2 pequeños, sentía el peso de cada paso al bajar del autobús. Algo no estaba bien, una sensación inquietante se instalaba en su cuello, como si 1000 ojos la miraran entre las sombras. «Cuidado, depredador acecha a las madres solteras», decía un mensaje garabateado en la pared, reflejado en el eco de sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza. La advertencia parecía arder en su pecho. Apresuró el paso, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Se detuvo en seco al llegar a su calle. El silencio era un grito ensordecedor. Niños que antes reían ahora estaban callados, como si la noche misma pudiera tragarlos. Preguntó a sus vecinos, pero recibía miradas furtivas y susurros que se esfumaban. La paranoia le comenzaba a devorar. Recordó a la joven madre que había desaparecido, dejándolo todo atrás. «Un amigo», decía la gente. El temor la envolvía mientras la figura oscura de alguien la seguía a la distancia. El aire se volvía denso, mientras los ecos de risa resonaban de forma macabra. Cada sombra parecía estar en movimiento, y Rosa podía sentir la presencia de algo, o alguien. Se frotó los brazos, el frío la recorría. «Es solo mi mente», se decía. Pero esa noche, el miedo era palpable. Era como si el barrio estuviera vivo. Las paredes murmuraban secretos que solo ella no podía escuchar. Fue entonces cuando, guiada por un murmullo incesante, se encontró frente al antiguo hospital abandonado. Una ruina que solía ofrecer esperanza, pero ahora era un recordatorio del horror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las puertas del hospital estaban entreabiertas. Un silencio ominoso flotaba en el aire. Rosa sintió cómo su corazón se disparaba y el sudor le empapaba las manos. «No, no puedo. Tengo que volver a mis hijos», pensó. Pero algo la atrajo hacia el interior. Las luces parpadeaban. Los ecos de risas infantiles reverberaban por los pasillos vacíos. Avanzó, sintiendo que cada paso erizaba su piel. Una sombra se deslizó por el rabillo de su ojo, y cuando se giró, ya no había nada. La sensación de ser observada era abrumadora. Aquel lugar, que una vez ofreció alivio a los enfermos, ahora la acechaba con su oscuridad. Para su horror, varias voces comenzaron a susurrar. Recordó a las madres, las advertencias. La revelación fue devastadora. El depredador acechante no era un extraño. Era alguien de su círculo, un conocido que se ocultaba detrás de una sonrisa falsa. La confianza se escurrió entre sus dedos como granos de arena. Atrapada entre el instinto de proteger a sus hijos y la necesidad de enfrentar la verdad, que podría destruir su mundo, Rosa sintió el frío del terror. Las sombras se acercaban, y en su mente se repetía una pregunta aterradora. ¿Podría escapar de la red que envolvía su hogar, o el tiempo se le acabaría antes de que pudiera romper el ciclo de horror? Lo que estaba por descubrir resonaría en los corazones de todas las madres del barrio. Las paredes del hospital crujían, como si estuvieran vivas, reflejando el miedo que Rosa sintió en cada fibra de su ser. En cada rincón, la oscuridad parecía alargarse, creando figuras monstruosas que parecían respirar con ella. Un eco de risas infantiles la envolvió,
Pero no eran las risas de sus hijos, eran burlonas, distorsionadas, como si intentaran arrastrarla hacia un abismo que ya había engullido a otros. Al avanzar despacio por el pasillo, la luz parpadeante iluminó brevemente una fotografía en la pared. Un grupo de médicos que alguna vez brindaron esperanza, ahora sus rostros parecían sombríos y desdibujados. Rosa se sentó en el borde de la locura. ¿Había un pasado escondido en ese lugar que buscaba devorarla? A medida que el murmullo familiar se adensaba, sus pensamientos se centraron en una figura: la madre desaparecida. Su rostro apareció en su mente. ¿Y si nunca se fue?, pensó, el sudor frío recorriéndole la espalda. ¿Y si había estado atrapada aquí? De pronto, un golpe resonó en la planta superior. Instintivamente, Rosa levantó la mirada. La tentación de investigar era irresistible, aun sabiendo que cada paso por ese lugar podría ser el último. Con un temblor que empezaba en sus pies y subía hasta su garganta, decidió que debía avanzar. Subió las escaleras de metal, su eco resonando como un lamento en la soledad. Al llegar al segundo piso, un aire pesado la recibió, impregnado de un olor a descomposición y abandono. Observó a su alrededor. Habitaciones cerradas, cortinas rasgadas, que parecían moverse aunque no había viento. La visión de la sordidez era opresiva. Cada puerta cerrada parecía ser un secreto que se guardaba celosamente. Su mente, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de revelar la verdad, dio un salto cuando escuchó un susurro. «Ayuda», decía una voz débil y quebrada. Pareciera ser un eco de una madre, un grito desgarrado que podía ser ella o podría ser otra. Sin pensar, corrió hacia el origen del sonido, sabiendo que la salvación o la condena acechaban detrás de cada esquina. La habitación estaba semioscura, con una ventana rota que dejaba entrar un rayo de luna. En el centro, una figura encorvada se movía débilmente. Rosa se acercó, con miedo y compasión, pero al volver a encender la luz de su celular, el horror se apoderó de ella. La mujer, cubierta de moretones y con lágrimas en los ojos, no parecía humana. Cada rasguño en su piel, cada cicatriz, contaba una historia de sufrimiento. «¡Rosa!», gritó, aunque su rostro no era el que ella esperaba. Era una amiga de antaño, alguien a quien había conocido en su juventud. «No tengo tiempo, él volverá», murmuró, su voz resonando con un terror palpable que hizo temblar a Rosa. Un ruido improviso la hizo girarse. La puerta se cerró de golpe y el crujido de pasos resonó en el pasillo. Un escalofrío recorrió su espalda. El depredador estaba más cerca de lo que pensaba, y ella se daría cuenta demasiado tarde de que su instinto de proteger a sus hijos iba a llevarla a un callejón oscuro, lleno de secretos que nadie debería conocer. El tiempo se agotaba, y con él su oportunidad de escapar. En un arranque de pánico se volvió hacia su amiga, sus corazones latiendo al unísono en una danza macabra. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó con la voz temblorosa, pero el eco de su pregunta fue ahogado por el estruendo que provenía del pasillo. «No debería estar aquí», fue lo último que escuchó de su amiga antes de que la oscuridad se abalanzara sobre Rosa con fuerza. Todo se desvaneció en un abismo de terror, y Rosa supo, en ese instante, que no era solo su vida la que estaba en juego, sino también la de sus hijos. La puerta se abrió con un chirrido, y en el umbral apareció una silueta amenazante, el rostro oculto bajo la sombra. La sonrisa retorcida mostraba la esencia verdadera de un depredador. Rosa había despertado a algo que nunca debió ser revelado. Ahora, el verdadero terror comenzaba. El destino de su familia pendía de un hilo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar esta pesadilla o se convertiría en otra víctima de las sombras que acechaban su hogar? Rosa sintió cómo el aire se volvía denso,
como si la oscuridad misma estuviera intentando aplastarla. La figura en el umbral dio un paso adelante, y el débil resplandor de su teléfono iluminó brevemente características grotescas. Ojos hundidos, piel pálida como una sombra, y esa sonrisa inquietante que evocaba un terror indescriptible. El instinto de huir la recorrió de pies a cabeza, pero su cuerpo estaba atado al lugar. La madre desaparecida, su amiga herida, el eco de sus hijos, todos esos hilos de pánico entrelazados la mantenían prisionera. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz apenas un susurro tembloroso. «Lo que has traído contigo, Rosa», dijo la figura, su voz como un rasguño de uñas en una pizarra. «¿No lo entiendes? Ellos están aquí por ti». Un escalofrío gélido atravesó su médula, ignorando el sudor que empapaba su frente. La puerta se cerró a su espalda con un golpe ensordecedor, y el eco resonó en la habitación como un grito de advertencia. Rosa buscó una salida, pero cada rincón parecía moverse, girar, encerrar la desesperación que invadía su ser. «Tu madre, ella estaba aquí antes que tú», continuó la figura, acercándose un poco más. «Nunca se ha ido realmente, y ahora el ciclo comienza de nuevo». Esa frase desgarró algo dentro de Rosa. Un recuerdo olvidado emergía como un monstruo de las tinieblas. Su madre, atrapada entre el deseo de protegerla y la sombra de un lugar tenebroso, siempre había hablado de un secreto que no debían desenterrar. «No, no puede ser», susurró, su mente intentando conjurar la cordura. «No puedes estar hablando en serio. Mi madre fue llevada lejos». «Solo por un tiempo», replicó el ser acercándose. «Aquí el tiempo no es lo que parece». Mientras su mente luchaba con la idea de que su madre pudiera estar atrapada en aquel lugar, el sonido de pasos retumbó en el pasillo una vez más. Rosa sintió que la esperanza se desvanecía. ¿Qué pasaría si realmente había reavivado algo más? Una sombra mayor. Las paredes comenzaron a vibrar, susurrando secretos que la estaban devorando lentamente. La figura que tenía frente a sí se reía, una risa escalofriante que resonaba en su mente. Un brillar repentino de los ojos vacíos le hizo pensar en esos momentos de risa burlesca que había escuchado antes, incluso en sus sueños. «¿Y qué hay de tus hijos?», preguntó la figura, ahora casi pegada a ella, con una voz que era un susurro como el viento. «¿Qué harías para salvarlos?». El miedo se mezcló con la adrenalina y un impulso feroz le corrió por la sangre. Rosa no podía permitir que esa entidad se llevara lo que más amaba, y esa idea la despertó de su parálisis momentánea. No podría dejar que los secretos del pasado las atraparan a ellas también. Con un coraje inesperado, Rosa atacó, empujando a la figura, aunque sus manos pasaron a través de ella como si fuera humo. La risa se volvió más fuerte, como si avivara una tormenta. «No se puede escapar de esto», gritó ella, su voz resonando con una determinación feroz. El tiempo se detuvo un instante, el silencio era ensordecedor. La risa cesó y la figura se congeló en su lugar, pero el momento de calma se disipó rápido, cuando el sonido de algo pesado caer resonó detrás de la puerta cerrada. Un grito penetrante surgió de ella, un grito que le heló la sangre. No era una voz desconocida, era un eco familiar que la llamaba. Su corazón se detuvo, eran sus hijos. «¡Mamá!». La desesperación la empujó hacia la puerta con una velocidad ciega. Debería quedarse a confrontar el horror en la habitación, o salir y enfrentarse a algo aún más aterrador fuera. Rosa extendió la mano hacia la perilla, pero en su mente resonaba una pregunta clara y aterradora. ¿Podría enfrentarse a los demonios que había desatado, o el sacrificio de su madre no sería el único? La puerta parecía quemar al tacto. El grito continuaba, pero ahora mezclado con algo más,
un llanto desgarrador que podía ser el inicio de una esperanza o el final absoluto. ¿Podría salvar a sus hijos? ¿O sería ella la próxima en ser atrapada en ese laberinto de dolor? Un eco de risas comenzó a resonar nuevamente, esta vez más fuerte, como si todo aquel horror hubiera estado esperándola. Rosa sabía que la elección que haría a continuación determinaría no solo su destino, sino el de aquellos que más amaba. Al hacer girar la perilla, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejándola a punto de dar un paso que podría llevarla a la luz o a la oscuridad absoluta. El giro de la perilla resonó en sus oídos como un trueno. Rosa empujó la puerta, un pavor indescriptible bloqueando su mente, sin saber qué encontraría del otro lado. Las risas se desvanecieron, y el grito de sus hijos se tornó en un eco reverberante que ardía en su pecho. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más helado, y un profundo silencio la envolvió. Se encontró en un pasillo oscuro, donde las luces parpadeantes apenas iluminaban las paredes manchadas. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, como si la propia casa estuviera viva y respirando. Rosa sintió que el horror pasado la había seguido, una entidad sedienta de su dolor. ¡Mamá! La voz de su hijo, más cerca ahora, la llenó de una mezcla de miedo y aliento. Pero el terror se cernía sobre ella, como una telaraña espera atrapar a su presa. ¿Dónde estaban sus hijos? Avanzó titubeante, sus pasos resonando en la penumbra. A medida que se acercaba a una habitación al final del pasillo, notó algo atroz en la esquina de su visión. Un movimiento, un rostro pálido apareció entre las sombras. Rosa se detuvo en seco. «¡No te acerques a ella!», gritó, sus ojos agrandándose al reconocer a Laura, su amiga. Ella estaba en el suelo, temblando, su mirada perdida y su piel tan pálida que parecía translúcida. Una extraña opacidad nublaba sus ojos, como si detrás de ellos hubiera un abismo profundo que amenazaba con consumir todo a su alrededor. «Rosa», susurró Laura, su voz apenas un hilo. «No puedes salvarnos». «No digas eso», replicó Rosa, sintiéndose completamente impotente. «Déjame llevarte de aquí». Pero un retumbar provenía del lado opuesto, como si algo pesado se moviera, y la risa regresó, esta vez más siniestra. Aquella risa chocó con el temblor de su corazón, y la desesperación apretó su pecho. Rosa sabía que no estaba sola. Algo oscuro la observaba, sintiendo su miedo. «Respira», se dijo, intentando calmarse. «¿Qué debo hacer?». Mientras buscaba respuestas, una visión de su infancia susurró en su mente. Historias contadas por su madre sobre secretos y pactos, sobre sombras que anhelaban ser alimentadas por el sufrimiento ajeno. Sus ojos volvieron fijos a Laura, que ahora se arrastraba hacia ella, como un insecto atrapado en la luz. «No puedo quedarme aquí», insistió, mirando alrededor, como si la solución estuviera camuflada entre las paredes. «¿Y mis hijos? ¿Hijos? Ya no los escuchas», murmuró Laura, la voz apenas audible, distante, como un eco que se desvanecía entre murmullos. «Ellos ya fueron elegidos». Rosa sintió que el suelo temblaba. Los recuerdos de su madre volvieron, visiones de advertencias, de puertas cerradas y de lo que sus ancestros habían dejado atrás, aquellos secretos que nunca debieron ser desenterrados. «Esto no puede ser cierto», gritó, su voz resonando, quebrando ese silencio escalofriante. «Voy a romper el ciclo». Sin tiempo que perder, se lanzó hacia la puerta que daba a la habitación, donde habían oído los gritos de sus hijos. Al abrirla de golpe, se encontró con una sala llena de juguetes desperdigados. La luz crepuscular se filtraba débilmente por las ventanas, pero no había rastro de sus pequeños. El miedo le atravesó el cuerpo como un rayo. La habitación parecía estar viva, como si los objetos reclamaran esas risas que antes llenaban el aire.
Fue entonces que en el suelo algo brillante atrapó su atención. Un pequeño muñeco, uno que había sido de sus hijos. «¿Dónde estás?», gritó buscando entre los escombros de su propia desesperación, pero solo el eco le respondía. Al girar, algo la detuvo en seco. Una sombra se dibujó en la esquina de la habitación. La figura emergió, más imponente que antes, con un aire de superioridad que horrorizó a Rosa. «Lo has desatado, Rosa», dijo, llevando la mano a un costado, como si ocultara algo. «Y ya no hay camino de regreso». «Déjalos ir», exigió, su voz llena de valentía, aun cuando el terror la invadía. La figura sonrió, y esa sonrisa, ese horroroso rictus, la hizo tambalearse. «Querrás salvarlos. Habrás de elegir el sacrificio», dijo, mientras de sus manos surgían sombras que parecían alargarse y ondular en el aire. Rosa sintió su respiración cortarse. No podía retroceder ahora, todo estaba en juego. ¿Qué podría hacer? Su propia madre, la verdad la perseguía, eran sus hijos o su propia vida. La pregunta se coló en su mente, devastadora. Estaba dispuesta a sacrificar lo que más amaba. En ese instante, el mundo se partió entre el miedo y la determinación, mientras las llamas del horror la rodeaban. «Todo por el amor», susurró la figura, y las sombras bailaron a su alrededor como un coro macabro. ¿Y si sus miedos eran el precio? El tiempo se detuvo, y en ese preciso instante una voz resonó desde adentro de las tinieblas. «¿Escuchas? Ellos vendrán por ti». Rosa miró a su alrededor. El susurro, el eco inconfundible, la elección final estaba frente a ella, pero nunca imaginó que lo que debería ser salvación podría convertirse en su condena más profunda. Con los ojos fijos en la sombra que se retorcía frente a ella, Rosa sintió que el tiempo se había detenido. Aquella criatura, que alguna vez pudo haber sido humana, parecía alimentarse de su miedo. Las sombras que emanaban de sus manos se deslizaban por el suelo, buscando atraerla a un destino del que no podía escapar. «¿Qué clase de monstruo eres?», preguntó, sin poder contener el temblor en su voz. La figura se acercó, un aura oscura pulsando alrededor de su cuerpo. La risa de sus hijos resonó en su cabeza, una melodía inquietante que había escalado hasta hacerse insoportable. «Nada menos que el eco de los sacrificios olvidados», respondió la sombra, acercándose aún más. «Y tú, Rosa, serás un canto más en esta sinfonía de dolor». De repente, el aire se hizo denso, y un viento helado atravesó la habitación. Rosa se sintió desbordar de una desesperación que la invadía, la estrangulaba. «No, no puedo. No dejaré que los toques», gritó. Pero las palabras parecían desvanecerse en el silencio que las envolvía. Mientras la criatura se movía hacia ella, Rosa recordó los relatos de su infancia, leyendas de niños perdidos y pactos oscuros. Había un antiguo ritual, un modo de expiar el dolor, pero nadie hablaba de ello. La figura paró en seco, como si hubiera leído su mente, y dejó escapar una risa aterradora. «¿Pensabas que puedes deshacer lo que ya fue sellado? Tus hijos están en un lugar que no puedes alcanzar». Rosa sintió que el miedo se transformaba en furia. Su amor por sus hijos era la única arma que le quedaba. «¿Qué debo hacer?», pensó, el corazón latiendo con fuerza. La figura sonrió nuevamente y eso la llenó de una rabia resuelta. «Cierra los ojos», dijo en un susurro. «Convéncelos de que no quieres ni deberás volver». El consejo era escalofriante, pero la determinación anhelante le atravesó la mente. Con cada palabra susurrada por la sombra, comprendió que sólo podía ceder a la oscuridad momentáneamente, dejando que su amor se colara entre los restos de su desesperación. «Te ofrezco mi alma, mi dolor», comenzó. Las sombras murmullaban en respuesta, y Rosa sintió que era el momento de una verdad reveladora. La criatura detuvo su avance. Algo había cambiado. «No lo haré, te desafío»,
gritó, levantando la voz, con la esperanza de que su grito rompería ese hechizo oscuro. «No tienes poder sobre mí ni sobre mis hijos». A sus palabras, las sombras parecieron tambalearse, inquietas, como si temieran su propia existencia. ¿Acaso crees que puedes jugar con el destino? Esta selección no puede ser deshecha. La oscuridad es un legado. El aire se volvió aún más gélido, pero Rosa se mantuvo firme. Sentía que la casa comenzaba a vibrar, como en respuesta a la determinación de su espíritu. «Si no me sueltas, entonces haremos un pacto», dijo, apretando los dientes. «Te daré todo lo que tengo, mi sacrificio por sus vidas». El silencio se extendió por un momento, pesado, como si la oscuridad estuviera considerando su oferta. «¿Todo lo que tienes?», repitió la sombra, acercándose gradualmente. «El amor y el sacrificio siempre han estado entrelazados. ¿Pero estarás dispuesta a pagar el precio más alto?» «Sí», exclamó Rosa, su voz resonando en la oscuridad. Allí estaba, en ese instante de desesperación, grabada en su mente la imagen de sus hijos, riendo, jugando, inalcanzables. El eco de sus voces la llenó de una fuerza que nunca había sentido. La figura extendió su mano y las sombras se arremolinaron a su alrededor. Rosa sintió ese tirón, el peso de lo que se avecinaba, pero se preparó para aceptar su destino. Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se cargó de electricidad. Un rugido bajo llenó el aire y las paredes crujieron. Rosa se sintió flotar en el abismo. Sus hijos aparecieron por un instante, como visiones lejanas envueltas en luz. «Es un error», gritó, dándose cuenta de que lo que se estaba moviendo ahora era algo más grande que ella misma. Fue justo entonces que entendió que su sacrificio podría liberar a sus hijos, pero a un costo que no había anticipado. Un dolor agudo le atravesó el pecho, y en un instante de revelación definitiva comprendió la verdad. Era la siguiente en la línea. Su propia vida se convertiría en la esencia oscura de la casa si fallaba. Mientras la sombra sonreía, las últimas palabras de Rosa fueron un grito despavorido. «¡No te dejaré ganar!» Y así la luz se extinguió, llevándose con ella la risa de los niños, y en la penumbra un último susurro se desató. «No siempre es un final». Ahora, encima de las ruinas de su pasado, una nueva sombra emergía de la oscuridad, preparada para reclamar lo que siempre había pertenecido a la casa. Pero el eco del sacrificio ya resonaba en la noche. ¿Podría su amor romper el ciclo, o se convertirá también en parte de la leyenda? La oscuridad se abalanzó como un manto entre las ruinas de la casa. Rosa ya no era la misma. Una parte de ella, su esencia, había quedado atrapada en aquel lugar, mientras la sombra se expandía, cobrando fuerza. En el aire flotaba un susurro, un eco de su sacrificio que reverberaba entre las paredes desmoronadas. Las sombras se retorcían, danzando al ritmo de un pacto antiguo. Rosa pudo sentir la desesperación y el miedo que una vez habían sido suyos, ahora mezclados con la ansiedad de lo desconocido. Gritos apagados y risas distantes la rodeaban, como un coro de almas perdidas, cada una anhelando un rescate que nunca llegaría. En un rincón, la figura demoníaca se erguía, alimentándose del dolor. «Eres parte de mí ahora», dijo con un tono burlón que reverberaba en la estancia. «Tus hijos ya están lejos, atrapados entre dimensiones. Pero tú, oh tú, tendrás un papel fundamental en esta obra». Rosa no era solo una madre desesperada, era su vía de acceso. La atrajo hacia la oscuridad, pero en su desesperación algo desgarrador comenzó a crecer dentro de ella. El amor por sus hijos se elevaba, llenando cada rincón perdido de su ser. Mientras la sombra se deleitaba en su confusión, un destello de luz la atravesó, como un rayo de esperanza incierta. «¿Y si esto no es el final?», pensó.
¿Y si hay una forma de liberarlos? De repente, las visiones comenzaron a regresar, imágenes fugaces de sus hijos sonriendo, jugando en un prado bañado por la luz del sol. En ese breve instante de claridad, Rosa comprendió que podía comunicarse con ellos. O igual, darles una señal, quizás la única forma de romper el ciclo de horror que los mantenía prisioneros. Con cada latido de su corazón, empezó a conjurar palabras de amor, de guía, esperando que resonaran en el otro lado. «Mamá te ama, siempre estaré contigo», llamó al vacío con la voz más clara que pudo. Las paredes temblaron con el eco de sus palabras, y por un momento la sombra vaciló. Esa conexión, ese hilo de amor, era su arma. Pero un precio iba a pagarse. La sombra, enfurecida, se volvió hacia ella. «¿Crees que puedes desafiarme? Has alimentado mi poder al traer el dolor a este lugar». Rosa sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si las sombras quisieran succionar toda su esencia. Lo supo. Debía actuar rápido. Ella no podría vencer a la oscuridad con solo palabras. Necesitaba hacer lo que nunca se había atrevido a imaginar. Sin dejarse intimidar, cerró los ojos nuevamente y se adentró en su dolor, aceptando la locura del sacrificio. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, fusionándose en un torbellino aterrador. Mientras mantenía su enfoque en sus hijos, sintió que algo dentro de ella se fracturaba y, en la desesperación, gritó: «Que sepas, el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Mi sacrificio no será en vano». De pronto, como una explosión de luz en la noche, los ecos de sus palabras resonaron, y una ruptura comenzó a gestarse en el tejido del temor. La sombra se agachó, debilitándose, librando una forma que parecía una marea de sombras antagónicas. Los gritos continuaban, pero ahora en sus corazones había esperanza. Rosa sentía una luz emanar, a pesar de que estaba al borde de desvanecerse. Pero la criatura, la sombra que había sido su angustia, también mostraba signos de desesperación. «Tu sacrificio no podrá cambiar lo inevitable», chilló, pero su voz se volvió temblorosa, llena de angustia. Y entonces, en el lugar que había estado atrapada, Rosa tomó una decisión final. Todo debía arriesgarse. Un último empujón de amor y luz. Mientras la casa crujía y temblaba, el sacrificio se desató y la oscuridad se tambaleó. La figura dio un grito ensordecedor. Eso fue lo último que escuchó antes de perder el sentido. Sin embargo, en medio de la oscuridad, sintió algo más que su propia esencia. Escuchó risas, las risas de sus hijos. ¿Estamos nuevamente en casa? Cuando las sombras se disiparon, una nueva figura emergió, una tan familiar y tan inquietante. La casa se había transformado. «¿Eres tú, Rosa?», preguntó la voz. Pero lo que aparece a continuación estaba envuelto en un silencio extremo. Era el eco de un nuevo comienzo, y con él un aterrador misterio. ¿Qué sería de Rosa y sus hijos en esta nueva realidad? ¿Quién sería ahora la verdadera sombra? ¿Y qué costo estaban dispuestos a pagar? La luz que había resplandecido se desvaneció, y la penumbra volvió a envolver a Rosa. La familiaridad de la voz la retó, como un viejo recuerdo que se agita en el rincón más oscuro del alma. Abrió los ojos lentamente, encontrándose en una versión distorsionada de su hogar. Ahora todo lucía extraño y grotesco. Las paredes, antes conocidas, estaban cubiertas de sombras que se retorcían, como si tuvieran vida propia, susurrando secretos inconfesables. «¿Eres tú, Rosa?». La voz resonó, pero no provenía de la criatura que había ennegrecido su mundo. Era alguien que parecía conocerla, alguien que había estado allí, entre las sombras. «¡Mamá!». Una voz infantil la llamaba desde el fondo de la casa. Era la voz de uno de sus hijos. Sin pensarlo, se levantó apresuradamente,
el corazón latiendo con fuerza como un tambor. Corrió hacia el pasillo, su sudor frío resbalando por su frente. —¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? —gritó, atravesando puertas y cortinas empapadas de oscuridad. Las risas se apagaban, pero aún eran ecos de una felicidad lejana, como si sus pequeños se escondieran en un juego macabro. Quiso reír, pero un nudo en su garganta la detuvo. Las risas se transformaron en gritos. De pronto estaba de pie frente a un espejo, brillante y claro, pero mostró una imagen que la heló. Su reflejo sonrió de vuelta, pero sus ojos eran vacíos, negros. Ella, no podía ser. Era una trampa, una ilusión creada por la sombra que había intentado conquistarla. Detrás de ella, una figura más oscura se acercaba. Su aliento gélido la roció. Sin volverse, sintió cómo la familiaridad de la voz volvía a llamarla. «Todo lo que has hecho ha sido en vano, Rosa». La sombra susurró, deformando la realidad en un espectáculo grotesco. «Tus hijos están más lejos de lo que te imaginas. Este mundo que ves es tu condena». Rosa, paralizada por el terror, luchó contra la tentación de rendirse. «No lo permitiré. El amor puede vencer cualquier cosa». Las palabras sonaban vacías en su mente, pero en su corazón había un fuego que empezaba a arder. Con cada pulso, la oscuridad intentaba ahogarla, pero ella se aferró a sus recuerdos, esos momentos fugaces con sus hijos. Se dio cuenta de algo vital. El amor era su ancla, su arma. Tenía que encontrar la manera de salir, no solo por ella, sino por sus pequeños. «Mis hijos están aquí, no los dejaré ir», gritó, y cada palabra era un golpe contra la sombra. Las paredes temblaron, y la que parecía una escenografía viva, ahora agonizaba en su presencia. Fue entonces cuando vio una luz, tenue, pulsante, al fondo del pasillo. «¡Corre!». Una voz resonó en su mente. Era un llamado a lo más profundo de su ser. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la luz, ignorando las manos oscuras que intentaban atraparla, desgarrando su piel con sus garras heladas. Mientras corría, sentía que las voces se unían, como un coro que llenaba el aire. «Mamá, ven», resonaron sus risas nuevamente, pero esta vez tenían un nuevo tono, una mezcla de alegría y miedo. De repente, la luz se intensificó, y Rosa se encontró frente a un portal. Era como una ventana hacia otro mundo, y el amor que emanaba de él era palpable. Podía ver a sus hijos al otro lado, sonriendo, extendiendo sus manitas hacia ella. «¡Mamá!», gritaron al unísono, y ella sintió que el suelo temblaba por la fuerza de su deseo de reunirse con ellos. Pero justo cuando extendió su mano, la sombra la detuvo. «No te vayas. Sin ti queda solo tu sufrimiento». Rosa sintió la presión en su pecho intensificarse. Cerrar los ojos significaría perderse en la oscuridad, pero abrirlos significaba enfrentarse a la verdad, a lo que podría perder. La tensión era abrumadora. «¿Qué elegirás, Rosa? ¿El amor o la desesperación?». La voz estaba en su mente, fría y seductora. Pero ¿acaso existía una elección fácil? La luz a sus espaldas la llamaba, pero la sombra también la retenía, como un remordimiento. Sus hijos estaban cerca, pero el costo sería demasiado alto. El portal estaba a un paso de cerrarse. Con un grito desgarrador que resonó entre las sombras, Rosa tomó su decisión final. «¡Todo por ellos!», exclamó antes de dirigirse al portal, mientras sentía que la sombra se abalanzaba sobre ella, aún gritando, aún queriendo atraparla. Pero al mismo tiempo, otra fuerza la empujaba, la luz, el amor. Era su último intento por romper la malevolencia, su última esperanza. Pero aún en ese momento de euforía, se preguntaba en silencio, ¿qué sería realmente de ellos después de cruzar al otro lado? ¿A qué se enfrentarían en este nuevo mundo? Todo se oscureció cuando ella saltó al portal, y la voz de la sombra se desvaneció en gritos.
Los ecos de una realidad que se había transformado una vez más resonaron en su mente mientras la luz la envolvía. ¿Qué esperaría al otro lado? ¿Podrían finalmente reunirse? Las preguntas seguían retumbando en su mente, desesperantes y vacías, como el eco de unas risas que ahora estaban más allá de su alcance. La luz la abrazó con fuerza, aunque la oscuridad no se rendiría fácilmente. Rosa sintió una presión en su pecho, como si alguien la estuviera asfixiando mientras cruzaba el umbral del portal. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un paisaje desolado, donde todo era blanco y nebuloso, como un mundo recién nacido en una pesadilla. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz resonando en el vacío. No había rastro de sus hijos, solo un silencio inquietante que hacía eco en su interior. Buscó a su alrededor, pero cada dirección se perdía en la niebla. Era una trampa. Ella lo sabía. De repente, los ecos de sus risas comenzaron a surgir de la neblina, distorsionadas y lejanas. ¡Mamá!, se unían en un triste canto. Rosa sintió una punzada de esperanza mezclada con un temor profundo. «¡Soy yo!», gritó corriendo hacia la dirección de las voces, pero cada paso parecía llevarla más lejos, como si el suelo mismo se moviera en su contra. Las risas se tornaban en llantos, y con cada lamento Emma, su hija, resonaba más claro. «¡Mamá, ven!». Rosa se detuvo. La niebla se disolvió brevemente, revelando unas figuras que parecía reconocer, pero que estaban distorsionadas, con rostros ocultos tras un velo gris. «¿Por qué no vienen?», preguntó, la desesperación haciendo eco en su voz. «Estamos atrapados». La voz de su hijo temblaba, un sonido desgarrador que retumbaba en su mente. «La sombra no nos deja salir». En ese momento comprendió lo atroz de su decisión. Al cruzar el portal, no solamente había puesto en peligro su vida, sino también la de sus hijos. «¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes?». Un viento frío sopló, arrastrando un susurro que la envolvió. «Has cruzado a su mundo, Rosa. Aquí la luz no existe. Aquí solo hay sombras». Era la misma voz de la oscuridad, pero esta vez sonaba más fuerte, más real. «No», se negó, llevando sus manos a sus orejas para bloquear las palabras enemigas. «Esto no puede ser. El amor puede vencer cualquier cosa». La bruma comenzó a girar, formando figuras oscuras que se abalanzaban sobre ella. Eran sombras que tomaban formas humanas, rostros familiares retorcidos en grimaces de dolor. Rosa pudo ver a su madre, a su hermano, todos atrapados en ese tormento. «Estás en la condena, Rosa», insistió la sombra, alargando sus manos hacia ella. «Tus seres queridos están atrapados por tu egoísmo». Con cada palabra el miedo se apoderaba más de ella, pero también el amor por sus hijos la mantenía en pie. Sin embargo, la oscuridad se duplicaba, invadiendo su mente y su corazón. «No, no puedo dejar que esto me consuma», gritó. De pronto, una chispa brilló en la niebla. Era una pequeña luz, diminuta pero viva. Se giró hacia ella dejando que su brillo la guiara. Podía sentir que la luz era la voz de sus hijos, el único camino posible hacia ellos. «Voy hacia ti», exclamó, lanzándose hacia la luz. Las sombras se retorcieron y gritaron, intentando detenerla, pero Rosa se aferró a la luz con fuerza. Ella era su guía. Sin embargo, al acercarse, se vio enfrentada a una figura al lado del portal, una sombra más imponente que las demás. Era un ser gigantesco, con ojos consumidos por la desesperación. En su pecho ardía una llama incontrolada y oscura. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?», la sombra susurró, su voz profunda resonando como un eco en la distancia. «Ellos están aquí, pero tus decisiones tienen consecuencias». «No puedo dejar que ellos sufran», gritó, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella una vez más. Pero la luz seguía llamando. La batalla entre la luz y la sombra se intensificó, y mientras Rosa luchaba, comprendió algo aterrador. El amor
puede ser la salvación, pero también la condena. La vida de sus hijos estaba en juego, y ahora tenía que decidir entre el sacrificio propio o el miedo a perderlos para siempre. Justo cuando la sombra se abalanzaba sobre ella, la luz blanquecina comenzó a intensificarse. «Todo está en juego», resonó la voz del ser. «¿Qué eliges, Rosa? ¿El amor o la luz?» El silencio se apoderó del lugar antes de ser invadido por un grito de desesperanza que atravesó la niebla y se hizo eco en su corazón. ¿Sería el último grito de sus hijos o el comienzo de una batalla aún más oscura? Rosa sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La pregunta de la sombra resonaba en su mente como un eco incesante que la empujaba hacia el borde del abismo. «¿Qué eliges?», se repetía, convirtiéndose en su mantra de desesperación. La luz brillaba con más intensidad, pero aún así la sombra tenía un grip cruel sobre su alma. «¡No puedo!», gritó, sintiéndose atrapada entre la decisión y el caos. Las sombras la rodeaban con sus garras heladas, como queriendo arrastrarla a un lugar donde el amor ya no existía. La niebla espesa se espesaba a su alrededor, escondiéndole recuerdos y visiones distorsionadas de su vida. Rosa vio la imagen de sus hijos sonriendo en un prado lleno de flores, pero la imagen se desvaneció rápidamente, transformándose en el horror de la oscuridad que ahora la oprimía. «¡Mamá, sálvanos!». La voz de Emma sonó como si viniera de millas de distancia, llena de terror y angustia. El pánico subió por su garganta y un sudor frío nacía en su frente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? «Ellos no pueden salir de aquí», dijo la sombra acercándose. Su aliento era frío como el Ártico. «Es tu culpa. Has arriesgado todo por tu egoísmo. Ahora, ¿puedes cargar con su sufrimiento?» Rosa apretó los dientes. Las palabras de la sombra eran veneno en su corazón. «No, no es mi culpa. Yo solo quería protegerlos». Sin embargo, mientras luchaba con sus propios demonios, comenzó a comprender que, tal vez, había un fondo de verdad en lo que decía. Quizás había sido demasiado arrogante, demasiado confiada en que el amor lo podía todo. El miedo comenzó a transformarse en culpa, y su determinación se desvaneció como una estrella al amanecer. Entonces empezó a retroceder, la luz pareciendo más lejana. Pero justo cuando su impulso de retroceder se apoderó de ella, un rugido resonó por el paisaje, rompiendo el silencio. Las sombras se detuvieron, sus ojos muertos girando en dirección al sonido. Era una vibración poderosa, casi como un latido. Se dio cuenta de que venía de la luz. La chispa brillante comenzó a expandirse, proyectando sombras en formas de figuras, recuerdos de amor y unión. Rosa sintió que su desesperación se torcía y comenzaba a nutrir una esperanza. ¿Podría el amor, en su forma más pura, convertirse en la luz que necesitaba? «¡Mamá!», gritó su hijo nuevamente, y con cada alarido Rosa se sentía más fuerte. «¡Estamos contigo!». La luz se amplió, como si un sol recién nacido rompiera a través de la niebla. Las sombras no tardaron en dispersarse, gritando, mientras la calidez de la luz las quemaba. Pero la sombra gigante, con su fuego oscuro, permaneció, firme y amenazante. «Este no es el final», rugió, su voz retumbando como un trueno. «Pagarás por lo que has hecho. Este es solo el comienzo de tu tormento». Rosa sintió terror, pero sus hijos seguían llamándola. Comenzó a avanzar hacia la luz, y a medida que sus pasos se acercaban, se sintió liberada de la culpa. Estaba lista para enfrentar a la sombra, con la luz de su amor brillando ferozmente en su pecho. Sin embargo, una nueva presencia surgió detrás de ella, un susurro que no le era desconocido. Era la voz de la oscuridad, pero más seductora, más convincente. «¿Crees que ganarás, Rosa? ¿No sabes que en este mundo solo hay un camino? La última prueba está por llegar». La luz titiló, vaciló por un momento, y Rosa sintió el frío recorriendo su espalda. La batalla apenas comenzaba.
¿Podría resistir las tentaciones que ofrecía la sombra al final de este oscuro viaje? Mientras avanzaba, millones de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién vencería al final? ¿El miedo o el amor? Las sombras estaban a su alrededor de nuevo, pero ahora no solo eran figuras borrosas, estaban tomando forma, cada vez más claras y más siniestras. El terror invadía cada rincón de su ser. Entonces, mientras la luz parpadeaba, el rugido se volvió un grito desgarrador. ¿Y si el amor no es suficiente? Rosa se sintió atrapada en una vorágine de sentimientos encontrados. El amor por sus hijos chocaba contra la desesperación de la sombra que la había seguido hasta el fondo de su ser. Mientras el grito resonaba en sus oídos, una oleada de determinación corrió por su cuerpo. «No permitiré que el miedo me consuma», pensó con fuerza, y con el eco de sus hijos empujando en su mente, dio un paso hacia adelante. «¡Soy más fuerte que esto!», gritó, y sus palabras se convirtieron en un grito de guerra contra el abismo que amenazaba con devorarla. La luz comenzó a brillar con fuerza, como un faro en la tormenta. Las sombras que antes se retorcían, ahora retrocedían, temerosas de su resolución. Con cada palabra, el peso de su amor por sus niños la guiaba hacia adelante. «Emma, Daniel, estoy aquí», susurró, y ese susurro trajo consigo algunos destellos de color en el mundo gris que la rodeaba. Cada rayo de luz que surgía de su corazón parecía atraer las risas de sus hijos. Las sombras, que se encarnaban en sus miedos y sus dudas, comenzaban a desvanecerse, despojándose de su poder. «El amor siempre encontrará el camino», rugió, dejando escapar ese grito que fusionaba la rabia y el coraje. Cuando el aire se hizo denso y frío de golpe, Rosa sintió como la sombra reemergía, más imponente que nunca, con un rugido que retumbó en su pecho. «Tu amor no es más que una ilusión, Rosa. ¿Crees que puedes escapar?». La figura oscura se abalanzó sobre ella, pero Rosa decidió que no retrocedería. «¡No tengo miedo!», exclamó, y al hacerlo, el eco de sus palabras resonó en la penumbra. «No más. Este ciclo termina aquí». Avanzó hacia la sombra con confianza, amarrando cada fragmento de su fuerza a la luz dentro de ella. Al acercarse, la figura sombría se detuvo, como si percibiera el poder del amor que emanaba de Rosa. «Te lo advertí», dijo la sombra, pero esta vez su voz temblaba, vacilando ante la determinación de la madre. «Y no te escucharé». Rosa estiró su mano hacia la luz, y con un último grito desgarrador, las sombras se disolvieron a su alrededor. En un estallido de luz, una explosión de calor envolvió el lugar, y mientras la sombra se desvanecía en gritos de rencor, Rosa sintió como una paz inexplicable empezaba a envolverla. «¡Mamá!», resonaron las voces infantiles, y con un giro, Rosa se vio rodeada de una luz brillante. En su corazón sabía que había regresado a la esencia de su hogar. Sus hijos estaban allí, con sonrisas bañadas en la luminosidad que solo el amor puede brindar. «¿Lo hiciste?», preguntó Emma, sus ojos llenos de fe y asombro. «¿Lo venciste?». «Sí, estoy aquí con ustedes». Rosa los abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que la oscuridad ya no tenía poder sobre ellas. El vacío que había dejado la sombra se llenó con esa conexión inquebrantable que solo un verdadero sacrificio por amor podría ofrecer. «No volveremos a mirar atrás», dijo con determinación, guiando a sus pequeños hacia un camino lleno de luz. La casa, antes oscura y fría, empezó a transformarse, llenándose de colores vibrantes y sonidos alegres. La risa de sus hijos resonaba, un eco de esperanza que retumbaba entre las paredes. Al fin, la pesadilla parecía quedar atrás, y mientras caminaban juntas hacia un nuevo amanecer, Rosa entendió que el verdadero viaje de regreso a casa no era solo físico, sino un proceso de amor y redención.
Las sombras no habían desaparecido del todo, pero ahora sabía que el amor podría hacerlas retroceder una y otra vez. Con los corazones en alto y los pasos firmes, Rosa y sus hijos se marcharon, dejando atrás el horror. No solo habían sobrevivido, habían aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de abrazar la luz, incluso en la oscuridad más densa. La oscuridad nunca sería completamente erradicada, pero en su núcleo había amor, un amor que merecía ser celebrado, compartido y, sobre todo, protegido. Y mientras caminaban hacia un futuro incierto, el eco de la risa de sus hijos sonaba más fuerte que cualquier sombra que pudiera amenazarlos. La vida continuaba, y esta vez era Rosa quien decidía el rumbo. Ahora más que nunca, sabía que su elección era la luz, y que mientras el amor guiará su camino, no habría lugar para el miedo en su hogar. Si esto te ha conmovido, algo en tu interior se agitó y ya no puedes ignorarlo. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias que despertarán cada emoción en ti. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y llevar nuestra comunidad a nuevas alturas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperes ni un segundo más. El futuro de nuestras historias depende de ti, verdadero fan.